tardes a todos y a todas. Algunos de vosotros ya he tenido la ocasión de saludaros por ahí fuera y bueno, pues a los que no he podido saludar, pues lo hago ahora y les doy la bienvenida a este acto. Me llamo María Jesús González y en esta etapa de mi vida soy escritora. En otra etapa de mi vida he sido profesora y otras cosas, pero ahora me dedico fundamentalmente a escribir y a hacer aquellas cosas que tienen relación con la literatura, como este acto que vamos a hacer hoy aquí. Me satisface mucho que estén ustedes ahí o que estéis vosotros ahí. Me satisface también compartir con Eugenio esta actividad cultural y literaria, porque descubrir un libro, leer un libro o presentar un libro es siempre una tarea muy placentera. Por ello le agradezco al escritor que me haya confiado la presentación de Halcones y Palomas, que es el libro que pretendemos daros a conocer. Es además un libro de relatos y a mí me gustan especialmente los relatos. Yo soy lectora y escritora de relatos, tengo 2 volúmenes dedicados a esa modalidad, narrativa. Es prácticamente imposible elevar más el tono de voz, pero si cerráis aquella puerta pasaréis más calor, pero iréis mejor. Ese es el problema. Si no monto el... Sí. Vale. Bueno, yo haré un esfuerzo, pero no estoy segura de poder levantar mucho más la voz. Bueno, pues como os decía, yo tengo un especial gusto por los relatos, con lo cual pues presentar un libro de relatos y que además haya otra persona que también escribe relatos es un punto en común entre Eugenio y yo y me produce mucho placer. Yo conocí a Eugenio en la Feria del Libro de Orense el año pasado. Sabía de su existencia porque ambos habíamos publicado sendas novelas con la misma editorial. Sin embargo, aunque haga tan poco que nos conocemos, yo tengo la sensación de que somos amigos hace mucho tiempo, porque con esa rara relación de 2 personas distintas, con mundos distintos, con trayectorias distintas, sin embargo, hemos encontrado muchos puntos en común. Hemos hablado en muchas ocasiones, nos hemos mandado largos WhatsApp, largos correos discutiendo de esto y de lo otro, cada uno con sus opiniones, pero hemos descubierto que, pese a nuestras diferencias, ambos podemos hablar serenamente, amamos la literatura y nos hemos lanzado a publicar más tarde de lo que nos hubiera gustado, ¿verdad? Mucho más tarde, pero bueno, lo hicimos un poco cuando las circunstancias pues, nos lo permitieron. Porque a veces uno se marca un objetivo en la vida y no puede dedicarse a caminar hacia él pues cuando quiere, sino cuando puede. Eugenio es una persona con una trayectoria humana y profesional rica, muy rica en experiencias y eso se refleja en sus libros. Aunque nació en Madrid, vivió años decisivos de su infancia en la Ribeira Sacra, en una aldeíta que se llama Belega, donde se hablaba gallego. Y él hablaba gallego y además de hablar gallego se empapó de la idiosincrasia de esta tierra, de nuestra tierra. Después, años después, en Madrid, estudió y simultaneó estudio y trabajo, con toda la fortaleza, el interés y el gran esfuerzo que requiere el hacer ambas cosas a la vez. Desde muy pronto tuvo vocación de escritor, amaba la escritura, se hizo periodista, a los 20 años publicó hizo ya una revista que dice él, una pequeña revista que se llama Pasos, que titulaba Pasos, y trabajó en diversos medios informativos como la Gaceta del Norte, la revista Blanco y Negro y otras. Fue también director de una agencia informativa llamada Hispania Press y creador de otra. Fue empresario y se movió siempre en el mundo de las publicaciones de un tipo y otro. Incluso aquí en Galicia, hace unos años,
creó o contribuyó a crear, no sé muy bien, una revista en gallego, ¿no?, que se llama Revista da Ribeira Sacra. No sé si sigue existiendo la revista o si se ha extinguido, pero vamos, él llegó aquí y su vocación era hacer revistas, escribir, publicar, y se metió en esa aventura. La biografía de los autores y de las autoras condiciona mucho su escritura, y ese es el punto de vista desde el que interesa, y por eso siempre, aunque ahora ya no se empieza estudiando los autores literarios con su biografía, como se empezaba hace muchos años, sin embargo es un punto que también se trata, porque evidentemente influye en tu modo de vivir, las experiencias que has tenido, influyen en tu literatura. No hay escritor que escape a ese hecho, pero si además se empieza a escribir en serio, con ánimo de publicar, cuando tenemos un recorrido vital importante, llevamos una carga de experiencias en nuestra mochila importante, una experiencia que ya ha moldeado nuestra personalidad, entonces corremos un riesgo que no es ni bueno ni malo, que es el riesgo de ser subjetivos. Esto de ser subjetivos en una obra de creación, en un análisis o un ensayo sería un problema, en una obra de creación no es ni bueno ni malo, es simplemente un modo de proyectarse. Y esto lo que hace, la consecuencia que trae, es que deja en la obra más rastros personales del que a veces los autores quisiéramos dejar. Repito que esto no afecta a la capacidad literaria, y además no siempre ante un lector o lectora desconocidos no se evidencia esa subjetividad. Es decir, lo evidenciamos más las personas que conocemos a los escritores. Entonces nos damos cuenta cómo esa persona está reflejando su modo de pensar en los personajes, o cómo los traza un poco de acuerdo de cómo él los ve. Tampoco este hecho de la subjetividad contribuye a que los personajes sean más verosímiles, porque ya sabemos, eso lo sabemos muy bien, que a veces la realidad supera tanto lo imaginado, que cuando contamos una cosa, un hecho verídico en un libro, luego nos planteamos si eso debemos de contarlo así, porque tal y como lo estamos contando, tan real como es, no se va a creer, porque parece imposible que eso pueda suceder. Por lo tanto, esto no va a contribuir a que la obra sea más verosímil. Pero bueno, nuestras obras, y las obras de Eugenio en particular, que es de quien estamos hablando ahora, no escapan a la subjetividad. Y por tanto nos deja ver mucho de ellas, a través de ellas, de su modo de ser, de su modo de pensar, de su modo de actuar. Y quizá también por eso me parece a mí, que como he leído sus obras, me parece por eso que le conozco hace muchísimo tiempo y que le conozco muy bien. Lo dicho de la subjetividad no impide el buen análisis que él hace de los tipos que se cruzan en su vida. Si no son reales, que yo creo que muchos lo son, los tipos que se cruzan en su vida, si no son reales, tienen una gran verosimilitud. Y nosotros, al caminar por la vida, nos encontramos a tipos como los que él retrata en sus obras. Y esto ocurre tanto en sus libros más costumbristas, como son El ruiseñor en la abadía, que es un auténtico retrato del mundo rural gallego de hace unos años, o como en Casa de vecinos, que es un retrato de las gentes de un barrio venido a menos de Madrid. En ambos aparecen esos tipos y esas personas que todos nos los hemos encontrado alguna vez. En Halcones y palomas, que es el libro que hoy presentamos aquí, también refleja las actitudes, los distintos comportamientos humanos en el mundo de la empresa, y también las complicidades y las rencillas de los pueblos. Esto lo cuenta muy bien. Los cuentos están escritos en un lenguaje ágil, claro, con algunos toques que delatan una especial sensibilidad en la historia de los personajes desdichados, como en los cuentos titulados La maldición de la gitana o La pintora de ojos tristes, donde hay una ternura que así a primera vista no se percibe en él, y sin embargo ahí él dota esas narraciones de una ternura
que las hace especiales. Lo gallego, la galleguidad, es también consustancial a su obra, aparte de su obra. Y también en varios de estos cuentos, de estos relatos, varios de ellos transcurren en Galicia, o sus protagonistas son figuras típicamente gallegas, como el emigrante que vuelve o quiere volver y no ha logrado sus objetivos, o vuelve fracasado, o el afilador, que es un personaje que ahora casi hemos olvidado, pero que acompañó con su rueda, su silbato, el humor. Y ya para concluir, quiero leerles unos párrafos del último de sus cuentos, el que finaliza el libro, que nos permite hacernos una idea de cómo él aúna los perfiles costumbristas de los personajes, el sentido del humor y la galleguidad. Y de ese relato del que voy a leerles un trocito, que es el último del libro, se titula transcurre en Galicia y se titula Dos halcones en la fiesta del Magosto. El cuento es un pueblo gallego donde se celebra una fiesta del Magosto, no sé si organizada por el ayuntamiento o algo así, no recuerdo. Lo cierto es que ahora ya sabemos todos que en muchas aldeas hay unos centros cívicos que antes no existían, que a veces son hornos, antiguos hornos donde se cocía el pan, que los habilitan y construyen pues unas dependencias para hacer actos culturales y también para hacer tanatorios. Entonces, en uno de esos locales, en un centro cívico de ese tipo, se celebra una fiesta del Magosto. ¿Qué ocurre? Pues que en ese pueblo hay dos personas, dos vecinos que se llevan fatal. Se pasan la vida discutiendo, se pasan la vida insultándose, se llevan fatal. Y tienen, como no, un mote. Ya sabemos que también en las ciudades, pero en los pueblos lo de los motes es una cosa muy habitual. Y tienen dos motes que son o piollo y o coello. O sea, el piojo y el conejo. Se llevan muy mal y resulta que han nacido en casas contiguas, han nacido el mismo día, y han ido juntos a la mili. En la mili no les podían ni aguantar, es decir, ni allí les podían aguantar de lo mal que se llevaban, y no querían ni verlos delante. Bien, pues estos se pasan la vida así y llega ese día de la celebración del Magosto y cuando les invitan, uno de ellos, al saber que también han invitado al otro, dice, pues yo no voy, porque si va el coello no va el piollo, y si va el piollo no va el coello. Bueno, el caso es que además de no querer ir por esa razón, el hombre se encontraba bastante indispuesto. Tan indispuesto que se muere, o sea, se muere esa tarde. Ocurre que su familia tiene la casa en obras, no puede montar el velatorio en la casa y entonces solicita el espacio del centro cívico correspondiente para montar la capilla ardiente. Montan la capilla, efectivamente lo llevan allí, montan la capilla ardiente que está separada por un cristal y unas cortinas del otro espacio donde están celebrando la fiesta y allí, bueno, pues la fiesta continúa hasta que todo el mundo empieza a encontrarse incómodo por la situación, porque algunos corren las cortinas y ven el cadáver en el otro lado. Bueno, empieza aquello a ponerse mal y aquí es donde empiezo yo a leerles el texto que ha escrito Eugenio y que es quien se lo cuenta. Se lo cuenta ahora con mi voz. Aunque se había comido y bebido mucho, en el salón se empezó a notar cierta inquietud por la extraña situación que se vivía y los asistentes parecieron ponerse de acuerdo en acelerar el final de la celebración. Se sirvieron las copas de licores y aguardiente con cierto apresuramiento y los que habían bebido menos comenzaron a salir a la calle, aunque más de la mitad seguían en sus puestos, algunos incluso entonando canciones en voz alta como si allí no pasara nada. Algunos exteriorizaban la carga de alcohol que llevaban encima y entre ellos destacaba o piollo, que después del vino se había dado primero al aguardiente y luego al licor de café y se tomaba copa tras copa como si fuera agua. Alguien le dijo que no debería beber más, pero él ignoró el consejo.
Miraba constantemente las cortinas que impedían ver el cadáver de su enemigo y cada vez que se servía una nueva copita, la levantaba señalando hacia el lugar antes de tomarla de un trago. Por fin los vecinos abandonaron el local, salvo 3 de ellos que dormitaban sobre las largas mesas y que fueron forzados por amigos o familiares a levantarse. Uno de ellos era Upiollo y también lo intentaron con él, pero no lo consiguieron. Con la conciencia perdida y mascullando palabras, se había derrumbado sobre la mesa. Un rato después, el concejal responsable del local llegó acompañado de 2 hombres dispuestos a sacar de allí al borracho. Primero lo zarandearon por los hombros y luego intentaron ayudarle a levantarse, pero se dieron cuenta de que estaba muerto. El concejal dijo entonces que no podían mover el cadáver sin autorización del juez y dejaron a Upiollo solo en el salón, sentado en el banco y de bruces sobre la larga mesa, rodeado de vasos y platos de plástico, servilletas y restos de comida, a espera de la furgoneta que se había acercado a recoger un ataúd en la población cercana. Era casi medianoche cuando por fin llegó el ataúd. Colocaron dentro el cadáver de Upiollo y lo trasladaron al contiguo local del tanatorio, al lado de los restos de Ocoello. 4 o 5 familiares de ambos muertos entraban y salían hasta que uno de ellos propuso cerrarlo y retirarse a descansar porque era tarde. Y así, en la soledad de la noche, acompañados por algún ratoncillo que aprovechaba los restos de comida en el salón anexo, Ocoello y Upiollo pasaron juntos su primera noche de muerte. Cuando ya se cerraba el bar tienda del pueblo, uno de los vecinos apuró su copa de aguardiente y luego, mientras salía a la calle, comentó a sus acompañantes: «Yo no dejaría ahí solos a esos 2 tipos», dijo señalando el tanatorio, «porque son capaces de discutir esta noche». Muy bien. Bueno, pues ahora les dejo con Eugenio, que cuente él lo que le parezca bien de su obra y de su libro. Queridos amigos, muy buenas noches. Muchas gracias por asistir a este acto. Gracias, María Jesús, por tus palabras. Ella ha sido muy dura conmigo en las críticas que nos hemos cruzado, pero hoy ha sido amable, sin embargo, aquí. No es verdad, no es verdad. Vamos a ver, sí, a mí me ocurre igual que a María Jesús, es decir, hemos hecho otras muchas cosas antes y hemos empezado a escribir pues cuando estábamos jubilados. Realmente no sé por qué ha sido en mi caso, pero el caso es que ha sido así. Es decir, yo empecé a escribir cuando me jubilé. Tengo 4 libros publicados y una obra de teatro que también está terminada y que saldrá inmediatamente. Este libro de relatos de halcones y palomas es el 4º que publico. Consta de 22 relatos genéricos. 6 de esos relatos son gallegos, de temática gallega o de personajes gallegos. Y para no perder mucho tiempo en la descripción, le leo unas líneas que pone en la contraportada. Relatos de halcones y palomas es un libro de historias recogidas de la vida misma. Se narran diferentes tipos de comportamiento bajo los conceptos articuladores y genéricos de halcones y de palomas. En el grupo de halcones se incluyen relatos y personajes cuyo lema acostumbra ser la ley del más fuerte, mientras que en los de palomas se exponen comportamientos y protagonistas que soportan o adoptan un papel de víctimas o que eligen una filosofía de vida pacifista. Seguramente es dividir la sociedad entre halcones y palomas, seguramente es una división muy simplista y apresurada, pero en fin, es para entendernos, así también lo concibo en el libro. Es verdad que hay una serie de la población que se identifica más por su carácter, por su forma de ser, por su agresividad, se identifica más con los halcones, y otra parte se identifica más con las palomas.
Me parece que esa parte que pertenece al grupo de los halcones, no sé si quizás sean menos en la sociedad, pero son los que más se les oye, porque son los más agresivos, los más exigentes, los más extremistas, que o acaban consiguiendo lo que quieren, o al menos condicionando la forma de ser, la forma de comportarse, las ideas de las palomas, de los que sufren un poco las consecuencias. Bien es verdad que esta diferencia entre halcones y palomas es menor a medida que la sociedad se desarrolla, a medida que la sociedad es más culta, más desarrollada y más justa. Y como ejemplo cito los países nórdicos de Europa, que evidentemente esta diferencia es menor precisamente por su mayor desarrollo. Los relatos que recojo en este libro son reales o casi reales, María Jesús ha hecho referencia a ello, con una pequeña dosis de ficción en algunos casos, porque si escribimos, si contamos las historias tal y como las vemos en la realidad, son difícilmente creíbles. Hay que añadir un tono de ficción para que el lector las admita y las considere verosímiles. En los 6 relatos que recogen la temática gallega, pues recojo, no sé, la idea que hemos tenido siempre de Galicia, que ha sido un poco la tradición histórica, pues temas como la emigración, el tema de los indianos, el tema de los afiladores, el tema de las fiestas, los demás conductores, de poner en peligro al resto de los conductores, de no cumplir las normas. Ese es un comportamiento halcón, porque yo creo que en esta sociedad que vivimos no acabamos de hacer una interpretación correcta de lo que es la democracia. Hacemos una interpretación grandilocuente de la libertad, etcétera, que también es verdad, no acaba de calar en nuestra población. Otra referencia que hago en los relatos es a la justicia, que evidentemente se ha ganado el calificativo de injusticia en bastantes casos. Cuento dos, a tener la razón para que te la den un juez. A veces el resultado es completamente diferente del que tú creías, de esa verdad que tú llevabas al tribunal. Y por supuesto, el mundo de la empresa, que lo reflejo también, si hay un sitio, si hay un caldo de cultivo donde el halcón encuentra su medio idóneo para vivir, para desarrollarse, es sin duda el mundo de la empresa. Pero ya en la introducción, en el prólogo del libro, ya advierto que en este gran teatro del mundo en el que estamos todos, representando nuestro papel, un papel que generalmente no hemos elegido, nos lo han dado, impuestos, o por las circunstancias, o por lo que sea, entonces ya advierto, como digo en el prólogo, que muchos de estos personajes malos, muy malos, harían un perfecto papel de personajes buenos, muy buenos, y al contrario, si se cambiaran los papeles, si hubiera un intercambio. Es decir, lo apunto más que nada para que esto nos puede servir para que en ocasiones admitamos más al contrario, admitamos más al enemigo, admitamos más a esa persona que no nos cae bien, porque a lo mejor lo que está haciendo sencillamente es representando un papel que le ha tocado vivir. Entonces, a veces queremos cargar las tintas y castigar a los malos por ser malos o premiar a los buenos por ser buenos, cuando en realidad ese malo a lo mejor es que no ha tenido más remedio que comportarse así y nosotros haríamos lo mismo en su lugar. Y a los buenos a lo mejor no hay que premiarles tantos porque han tenido una vida más fácil, el papel que les ha tocado en la vida es más sencillo. Y resumo, no quiero alargar más esta intervención. Reflejar la sociedad es una de las labores del escritor, reflejar la sociedad en la que vivimos, en el momento en que publicamos un libro. Lo que ocurre es que en este momento de la sociedad nuestra, de la sociedad española, en un momento tan de cambio, en un momento de cambios tan bruscos que se están produciendo y parece que se van a producir, lo mismo es muy aventurado escribir algo que represente
el día de hoy, porque puede ocurrir que los personajes buenos del día de hoy mañana se consideren malos y los personajes malos del día de hoy mañana se consideren buenos. Este momento de cambios, a mí personalmente lo que me inspira es quizá un nuevo libro de esa sociedad. Yo pienso que unos años la sociedad española va a ser diferente de la que estamos viviendo ahora, y cuando hay esos cambios tenemos tendencia a crear, identificar a personajes malos con determinadas posturas y buenos con otras, y que a lo mejor, como he insistido antes, se trata sencillamente de que a uno nos corresponde de representar un papel que nos ha tocado y que generalmente no hemos elegido, y por tanto creo que no hay que castigar tanto a los malos, quizá, ni premiar tanto a los buenos, porque les ha tocado, afortunadamente para ellos, jugar un papel mejor en la vida. Así que esto es todo. Muchas gracias por asistir a este acto y quedo a su disposición por si quieren que les aclare algo o quieren... A ver si anima a alguien a hacerle alguna pregunta a Eugenio. Ya sabemos que romper el hielo es muy difícil. Yo le preguntaría, vamos a ver, halcones es igual a malo y paloma es igual a bueno. Bueno, eso es lo que yo he querido interpretar. María Jesús ha introducido un matiz que ha pasado quizá inadvertido, porque ella ha sido demasiado prudente, pero ha hecho una referencia ahí en cuanto a que las palomas, más bien me he referido a las mujeres más que... No, yo lo que he dicho es que no se identificaba con las mujeres, sino más con la gente perdedora. Con la gente perdedora, sí. Es decir, como he dicho, quizás sea una división muy simplista, separar la sociedad en dos partes, decir que unos tienen comportamiento de halcones o gavilanes y otro de palomas, pero en fin, también es un lenguaje para entendernos, y porque algo así ocurre en la realidad, aunque tenga multitud de matices. Sí, los que lean el libro se darán cuenta de que hay algunos casos extremos de situaciones bastante insólitas que solo pueden ser protagonizadas por personas que tengan realmente un carácter de halcón, de abusar de los demás, de no respetar las normas, de ir por atajos, etc. Bueno, a ver si se anima alguien más. Bueno, pues si no se anima nadie más, damos por terminado. Daniel, sí. Bueno, sí. Según lo que he entendido yo, el hombre en sí no es malo, es la sociedad que lo hace malo. Es decir, que si hay malos y buenos, todos somos culpables de que existan buenos y malos, ¿no? Bueno, vamos a ver. No es que estén predestinados. Ya, bueno, eso es la historia del hombre es bueno por naturaleza, que decía Rousseau, etcétera, ¿no? No me quiero meter en tantas profundidades, no. Quiero decir, en plan de justificación, o sea, que como estamos en esta vida y no elegimos el papel que nos gustaría hacer, sino que por diversas circunstancias representamos un papel que nos ha venido impuesto, que nos hemos encontrado con él, que le hemos admitido porque no tengamos otro remedio, etcétera. Y por tanto, quiero decir que a lo mejor alguien que ha triunfado y que parece un tío sensacional, lo que ha pasado es que ha tenido una suerte, unas ayudas, unas circunstancias que los demás no han podido hacerlo, y al contrario, O sea que no me quiero meter ahora en esa filosofía del hombre es bueno por naturaleza, como he dicho, porque eso ya sería mucho más complejo, y que la naturaleza lo estropea, pues es verdad que también eso ocurre, pero vamos, es otra cuestión. A riesgo de no tener bien elaborada la idea, el asociar el halcón con el triunfador y la paloma con el perdedor, supongo que es en el entorno de una sociedad que tiene unos parámetros de éxito que son muy diferentes de lo que es realmente el éxito personal, el éxito como persona que se desarrolla a sí mismo. Yo en ese contexto quiero pensar que muchas palomas son realmente las triunfadoras, aún saliendo perdedoras en una determinada situación, frente al que se cree vencedor, al que se cree que está por encima de él. Muchas veces el halcón, el depredador, tiene una contrapartida que es la insatisfacción personal interior si le queda un rasgo de conciencia.
mientras que la paloma, en su puesto perdedor, puede vivir a gusto consigo mismo, que es una situación quizá mucho más exitosa que el personaje de éxito, que a veces pues, se ve obligado a ver su propio espejo de Dorian Gray. No, estoy completamente de acuerdo contigo. En realidad, ninguno de los relatos en los que el protagonista es un halcón, no se puede decir que acabe con éxito. Hablo del comportamiento que tiene el halcón en cuanto a no respetar las normas, en cuanto a que es antisocial, en cuanto a que abusa de los demás, pero no digo que haya llegado a un punto de éxito. Coincido completamente contigo, ¿no? Por supuesto que sí. Gracias. ¿Y el autor con qué se identifica más? ¿Con el comportamiento de halcón o con el comportamiento de pájaro? Tiene unas sobrinas para esto en el mundo, yo digo, para que le pongan en compromisos aquí ante el público. Mira, yo qué sé, es decir, yo no he tenido una vida nada fácil y supongo que en algunos momentos hace falta las características del halcón para salir adelante, y otras veces hace falta las características de la paloma para soportar los fracasos, las dificultades. Esto no me identifico con ninguno de los dos, aunque a la sociedad nuestra en que vivimos, curiosamente, pese a lo que diga la doctora, nos identifica. En esta sociedad nuestra, no sé por qué aplaude más al halcón que a la paloma, no sé por qué razón, pero es así. Parece que el que va triunfando, haciendo barbaridades, etcétera, parece que es el que merece más el aplauso, ¿no? Y realmente no debería ser así. Yo, de todos modos, conozco al autor, me da la impresión, yo he leído el libro, claro, que no se refiere, o sea, él no distingue entre halcón y paloma, al que gana o al que pierde, sino el halcón es el que triunfa porque pisa a la paloma. Es lo que entiendo yo de este libro. O sea, aclararlo, nada más eso. El halcón no es que sea ni bueno ni malo. El halcón gana porque pisa a la paloma, pasa por encima y gana, y al otro le deja. Así lo entiendo yo. Sí, yo tampoco he querido llegar al extremo de... Bueno, yo a lo mejor lo he exagerado mucho. Sí, es esa la idea. Es así, yo tampoco he querido llegar al extremo de enfrentar un halcón con una paloma, sino que hablo de comportamientos, desarrollo unas ideas, pero no enfrento a una paloma con un halcón, aunque en todos los relatos, evidentemente, algunos no llegan a ninguna conclusión, sencillamente expongo la situación. La conclusión llega al lector. Y que el lector le va a ser incluso difícil aceptar o creerse, es decir, que cuente la historia, por ejemplo, aquí de una empresa que cuando cambia de proveedor, pues el nuevo proveedor pide un informe comercial a una empresa especializada para ver si puede trabajar con esa empresa, y el informe comercial es negativo, dice que son unos chorizos que devuelven letras y no sé qué, lo cual es absolutamente mentira, y pese a todo, eso es un hecho además absolutamente real. Pese a todo, pierde el juicio y le condenan encima a pagar los gastos consiguientes y los de los abogados de la parte contraria, porque el juez considera que ha sido un pleito innecesario y que no le ha perjudicado para nada, porque claro, no le hace daño a la moral, no le hace daño, yo qué sé, es decir, por eso digo, no llego a ninguna conclusión en la mayoría de los relatos, sino sencillamente expongo comportamientos y el lector acabará juzgando hasta qué punto lo está haciendo bien o mal. ¿Cuánto suele usted más escribir? ¿Perdón? ¿Cuánto suele usted más escribir? ¿Por la noche? Sí. ¿Cuándo se inspira más? ¿Cómo se dice eso? Soy un poco bohemio, ¿no? Es decir, yo qué sé, me dan rachas, es decir, de repente me dan rachas de muchas horas seguidas y de repente paso días que no te van a escribir o estoy haciendo otras cosas y todos somos cómplices de estas situaciones, ¿no? Quise decir con ello que no es que la persona esté predestinada, sino que son circunstancias sociales que hacen que uno sea paloma, otro sea halcón. Sí, no, sin duda, yo creo que predestinados no estamos. De alguna forma,
quieras que no, en este gran teatro del mundo en el que nos movemos, al no poder elegir tú el papel que quieres desarrollar en esa función, ¿Quieres ser triunfador? ¿Perdón? Que yo creo que sí que eliges un papel. A todo el mundo le gusta el triunfo. Y si quieres ser un triunfador, no estoy muy de acuerdo. Belén, Costoya, tú has tenido la suerte de poder elegirlo, has elegido y has tenido suerte, pero no es normal, ¿eh? No es normal. No es normal que... no es normal. Belén es una persona de un pueblito, el pueblito mío de Abeleda, en una zona rural, que ha tenido la fortaleza de estudiar Derecho y de tener despacho ahora en Orense. Pero ya has trabajado mucho, has hecho un gran esfuerzo, pero no hay mucha más gente que tenga esa posibilidad. Reconoce que no has hecho tú sola, te han ayudado también a hacerlo, ¿no? Pero para triunfar en mi profesión y en la mayoría, tienes que pisar, engañar y hacer todo lo posible para sobrevivir en esta época que nos toca vivir. Y las palomas son muy buenas personas, pero al final desearían ser halcones. Sí, no, es lo que dice Daniel, es decir, que a veces a él le gusta ser paloma, pero que a veces se siente forzado o con tendencia a convertirse en halcón para sobrevivir, evidentemente, porque es que realmente pasa como en el tráfico. O sea, es que en el tráfico es un ejemplo típico, es decir, hay gente mal educada, conductores que abusan, que te adelantan cuando no deben, que van a una velocidad excesiva, que no respetan los semáforos, y a veces tienes tú la tentación de decir, bueno, vamos a ver, ya estoy harto, es la tercera vez que me adelanta irregularmente, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que es un sentimiento... María Jesús, tú eres además de pedagoga, eres psicóloga también. Bueno, un poco. ¿Cómo se juzga eso? ¿Cómo esa situación de palomas? Yo lo juzgo como persona humana, o sea, simplemente como María Jesús, no con ningún título de nada. Yo desde luego no creo ni que los halcones ni las palomas nazcan. Yo creo que todos nacemos con un 50% que nos viene dado por la genética y otro 50% que lo adquirimos con el medio y todo lo que influye en nuestra educación. Evidentemente tú haces una abstracción, como es lógico, al poner ese título. Hay personas que no son puramente halcones y las personas no son puramente palomas. Todos tenemos distintos comportamientos en distintos momentos, según mi punto de vista. Pero sí es cierto que uno no está obligado a comportarse como halcón si no le da la gana. O sea, yo desde luego a la gente que se comporta como un halcón puro, sinceramente no le tengo simpatía. Y como no le tengo simpatía, a mí me gusta más la buena gente, las buenas personas, las que respetan a los demás, las que respetan el tráfico, las que respetan el ruido y las que respetan las normas. Entonces, es decir, las normas que están bien puestas, claro. Algunas veces, si nos tapan la boca, lógicamente no tenemos por qué tenerla tapada, podemos arrancar lo que nos tapa la boca y hablar. Pero yo, desde luego, a mí me gusta la buena gente y lo que pasa es que él, claro, está aquí las palomas, yo por eso digo que son también las perdedoras, es decir, gente que a lo mejor no se ha enfrentado a nadie, pero la vida en general la ha tratado mal. Y él en algunos de sus cuentos pues, cuenta la historia de personas que la vida, por una serie de circunstancias, la ha tratado mal y esa lo incluye dentro del grupo de palomas. Eso no quiere decir tampoco que sea una persona apocada, que no sea capaz de funcionar. Hay muchos modos de hacer las cosas. Desde luego hay gente que sabe, y lo sabe muy bien, y en esta sociedad predomina, que utiliza el sistema de pisar cadáveres para llegar. Eso es la sociedad en que vivimos. Es así. Ahora habrá quien utilice ese método y, gracias a Dios, mucha gente que no lo utiliza. A mí me da la impresión de que hay una posible visión relacionada con toda esta temática que es la que defiende un dramaturgo norteamericano, Saroyan, cuando titula una de sus obras La hermosa gente. Quiero decir que eso que a veces se dice, medio en broma, medio en serio, lo que sea, eso de que la gente es buena, etcétera, en general, pues yo creo que es bastante indicativo en términos sociales, o sea que la gente en general verdaderamente es bastante buena, vamos, bastante buena. O sea que
esa gente con que nos tropezamos, esa gente que forma parte en definitiva de nuestra vida, pues son eso, hermosa gente con más buenos valores por lo menos que malos, ¿no? Y parece lógico porque el mal es la excepción, ¿no? El mal es la excepción. ¿No? Eso es lo que yo pienso. Pues que se ha tropezado con gente muy buena toda su vida. Sí, seguramente. Eso también es una suerte, sí. Ha vivido un buen mundo. Bueno, ¿alguien más se anima? Ya os digo que os tenéis que señalar bien porque no vemos nada desde aquí. Bueno. Yo leeré el libro y en la siguiente ronda te acosaré a preguntas. Ok. Muy bien. Bien, pues muchas gracias a todos.